de Nueva York, estudio antropología cultural y soy el actual representante estudiantil en el Consejo Ejecutivo de LASA y tengo el gusto de estar aquí moderando este evento titulado Desafíos Pedagógicos en Tiempo de Pandemia, auspiciado por LASA Dialogues. Y tengo el placer de tener con nosotros a dos personas que van a tener la oportunidad de hablarnos sobre los desafíos pedagógicos en tiempos de pandemia, tanto en América Latina como en algunas perspectivas sobre la región. Tengo el gusto de tener con nosotros a la doctora Dalila Oliveira y al profesor Carlos Guillermo Páramo. Así que antes de comenzar, desearía presentar a mis panelistas. Primeramente a la doctora Dalila Andrade Oliveira, es profesora titular de la Facultad de Educación del programa de posgrado en Educación de la Universidad Federal Minas Gerais, en el área de Política Pública y Educación. Ostenta un bachiller en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Minas Gerais y una maestría en Educación de la misma institución, y un doctorado en Educación de la Universidad de Sao Paulo. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Río de Janeiro y otra en la Universidad de Montreal en Canadá. Investiga temas enfatizados en política educativa, gestión escolar y trabajo docente en América Latina. Fue coordinadora del grupo de trabajo Educación Política y Movimientos Sociales en Claxo y fue vicepresidenta y presidenta de la Asociación Nacional de Posgrado e Investigación Educativa. Y también la profesora sirvió como chair de la sección de educación de LASA entre los años 2016 al 2018. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Oliveira. El profesor Carlos Guillermo Páramo Bonilla es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y candidato doctor en Historia de la Universidad Nacional de la UNAL. Es docente a tiempo completo en dicha universidad desde el año 2018. En el 2019 recibe la distinción por docencia excepcional e investigación meritoria y actualmente funge como decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha coordinado los cursos y seminarios de antropología histórica, teorías antropológicas y fundamentos de antropología y ciencias sociales. Trabaja en los campos de la antropología histórica, simbólica y de la música. Y su producción ha girado principalmente en torno a las regiones amazónicas y andinas y a la relación entre las artes y la antropología. Actualmente sigue trabajando sobre la cosmología telúrica, la evangelización y la noción de tiempo histórico en varias sociedades de los Andes y prepara su publicación de su trabajo Sherlock Holmes contra Jack el Destripador, magia, ciencia y brujería en los árboles de la antropología disciplinar. Así que tengo el gusto de tener estos dos fantásticos panelistas con nosotros. Así que saludos, mucho gusto de tenerlos aquí. Antes de comenzar, si ustedes quisieran ofrecer unas breves palabras para comenzar el diálogo. Tengo aquí unas preguntas guías, pero quisiera primeramente escuchar sobre ustedes cuál ha sido la experiencia durante los pasados. Ya hace una semana se cumple un año desde que se detectó el primer caso de COVID, al menos en la ciudad de Nueva York, que sabemos que fue el epicentro en el año pasado. Y luego pues vimos cómo esa situación se extendió a la región de América Latina y cómo muchos países fueron afectados, entre ellos Brasil, que fue uno de los que sigue siendo uno de los que tiene el mayor número de casos ahora mismo. Así que antes de comenzar a dialogar y a tener esta conversación con ustedes, pues quisiera escuchar su perspectiva sobre cómo ha sido la experiencia como docentes universitarios desde el otro lado de la mesa, como yo digo, desde la virtualidad. Así que tanto la profesora Olivera como el profesor Páramo, cualquiera de los dos puede comenzar la conversación. Dalila, por favor. Bueno, gracias. Antes de más nada, muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan en estos diálogos muy importantes y necesarios en estos tiempos que vivimos. Quiero empezar agradeciendo la invitación desde LASA para estar con ustedes en este espacio, a la profesora Vanessa, en nombre de la profesora Vanessa, todo el equipo de LASA, y cumprimentar a mis compañeros de charla en esta tarde, a Joseph como coordinador del diálogo y al profesor Carlos Guillermo Páramo. Yo no sé si no había comprendido bien, yo he preparado
unos resultados de investigación, porque más que hablar de mi experiencia como docente en la universidad, en realidad en este momento estoy en 2 universidades públicas de Brasil, así que tengo una buena experiencia para contar sobre cómo estoy laborando en tiempos de pandemia desde mi hogar, desde esta silla y de este computador, pero yo había preparado aquí, estoy con algunas reflexiones sobre 3 encuestas que hicimos en países de América Latina y algunos pequeños resultados yo he seleccionado para traerles a esta tarde. Así que no sé si seguimos por ahí o si el profesor Páramo primero gustaría de contestar un poco sobre lo que nos puse Joseph y entonces vemos. Me parece que es una buena oportunidad para comenzar con esos datos y de ahí podemos continuar con la conversación. Ustedes también pueden llevar la conversación como se desee. Yo tengo una guía de preguntas, pero podemos llevar la charla como mejor sea y como más productiva sea. Está muy bien. Me parece que arrancar con esa revisión también puede resultar bastante propicio para que podamos dialogar desde la experiencia personal con lo que allí encontramos. Entonces, si es así, yo les pido permiso para compartir. Claro. Compartir Claro. Los datos aquí, me parece que... Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces empezaría por ahí. Esta es... Un momento. Bueno, entonces, ayer, 11 de marzo, cumplió un año que fue declarada la enfermedad de la COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de Salud, la OMS. En 26 de febrero de 2020, se confirmó el primer caso en Brasil y en Sudamérica de la enfermedad. Desde entonces hasta hoy, el 12 de marzo de 2021, se confirmaron 11.277.717 casos, la mayoría de ellos en el estado de São Paulo, causando 272.889 muertes. La transmisión comunitaria ha sido confirmada. Perdón, uno de ustedes está con el micrófono abierto, está me volviendo el sonido. Puedo ver, Vanessa, no sé si puede ver lo que hacemos. Bueno, gracias. Lo que ha impactado en varios aspectos la sociedad brasileña, pero esta no es una situación solo de Brasil. Asintomados por la situación pandémica, llevamos a un año sin clases regulares en las escuelas públicas brasileñas y en muchos países de la región los estudiantes aún no pueden asistir a las escuelas. A pesar del intento de varios gobiernos de hacer con que vuelvan a las actividades regulares del aula en las escuelas, aunque de manera híbrida o con muchos arreglos, el repentino aumento de las tasas de contagio y mortalidad observada en las últimas semanas indican un retroceso necesario en este momento, sobre todo por las amenazas de las nuevas cepas. Las actividades escolares en gran parte de nuestra región fueron suspendidas en el año pasado en las escuelas para contener la propagación del coronavirus. Las medidas restrictivas de circulación a las personas impuestas por la pandemia han afectado directamente a varios sectores de América Latina y de todo el mundo, entre ellos el de educación. La imprevisibilidad de la pandemia y la rigidez de implementación de las medidas de distancia social exigieron de los sistemas educativos maneras alternativas para el desarrollo de actividades escolares a distancia. Hasta ese momento, no existía ningún tipo de planificación de los sistemas educativos para enfrentar este escenario. Al fin y al cabo, la realización de actividades educativas fuera del aula requiere tanto de los docentes como de los alumnos recursos tecnológicos y conocimientos específicos para gestionarlos.
Para ello, los sistemas de educación pública se han esforzado de manera variada para ofrecer apoyo institucional, para facilitar la implementación de nuevas prácticas docentes y nuevas posibilidades de aprendizaje. Pero son muchos los desafíos que tenemos al día de hoy. Por otro lado, la educación superior también ha sufrido importantes impactos de la pandemia. La Universidad Latinoamericana no ha parado. Sobre todo, la investigación ha seguido muy activa y será gracias a su desarrollo que vamos a poder salir de esta situación de crisis que nos ha puesto la pandemia. Con la misma celeridad con que fueron implementadas las adaptaciones por parte de los sistemas educativos, los grupos y redes de investigación se vieron obligados a utilizar estrategias de investigación ágiles y adecuadas al contexto actual para evaluar empíricamente las condiciones de la oferta educativa y, en particular, la labor docente. En esta urgencia fue que se desarrollaron investigaciones en distintas instituciones de la región. En esta ponencia voy a comentar algunos pocos resultados de 3 de estas iniciativas que, desde mi punto de vista, nos permite tener una breve idea de la situación educativa, en especial del trabajo docente en nuestra sufrida región. Así que las investigaciones que yo estoy haciendo referencia son estas 3. Una hecha en Brasil, otra en Argentina y una tercera en un grupo de países, siendo que yo, como investigadora, coordiné la de Brasil y esta de este conjunto de países. América Latina ha sufrido mucho con la desigualdad por ser la región más desigual del planeta. Sigue siendo, junto con Caribe, la región más desigual del planeta. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, 7 de los 20 países más desiguales del mundo se encuentran en este territorio. Superar la desigualdad no solo significa mejorar el acceso a los ingresos, sino que también incluye el acceso a la salud, la educación y a una vivienda digna. Estas condiciones, que ya son bastante alarmantes, tiende a profundizarse aún más con el impacto del COVID-19. Así, esta situación de extrema desigualdad puede dar cuenta de cómo las condiciones de oferta de educación a distancia no son las mismas para todos. Por el contrario, reflejan la oferta desigual de nuestros sistemas escolares en cuanto al acceso a factores como recursos tecnológicos, apoyo pedagógico, apoyo institucionales, entre otros. En este contexto inédito de la pandemia de COVID-19, los resultados que aquí presento sobre nuestra región forman parte de una investigación amplia que fue planificada y ejecutada para conocer la nueva forma de actuación de los docentes de las escuelas públicas, verificando cómo los docentes han hecho para cumplir con los requisitos para la realización de actividades docentes fuera del aula. Además de las complejas cuestiones pedagógicas relacionadas con la educación a distancia, se buscó identificar las adaptaciones necesarias para su oferta, la disponibilidad de recursos tecnológicos, la sobrecarga de trabajo y la efectividad de las clases a distancia. Y sobre esto es que voy a hablar un poquito con ustedes en este espacio de diálogos. En junio de 2020, el Grupo de Estudios sobre Política Educacional y Trabajo Docente de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde yo trabajo, en parcería con la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación, la CNTE, el gran sindicato nacional de docentes del país, realizó la investigación Trabajo Docente en Tiempos de Pandemia en Brasil. Esta encuesta tuvo 15.654 encuestados de todos los estados del país. Casi al mismo tiempo, la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA,
llevó a cabo la investigación titulada Salud y Condiciones de Trabajo Docente en Tiempos de Emergencia Sanitaria. La encuesta que se llevó a cabo entre mayo y junio de 2020 incluyó a 15.634 encuestados de 24 provincias de Argentina. Inspirándose en estas iniciativas, la Coordinación General de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, la Red Estrado, tomó la decisión de realizar investigaciones similares a las realizadas en Brasil y Argentina y en los demás países que se encuentran, y ahí incluyó a los demás países que se encuentran organizados, es decir, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay. Así que en América del Sur solo dejamos afuera Bolivia, Venezuela y las Guyanas. Una lástima porque no tuvimos tiempo de incluir a todos ellos. Además, se realizó una articulación con la Oficina Regional de Educación Internacional para América Latina, la IEAL, para posibilitar la investigación en otros países donde la IEAL tiene sindicatos afiliados. Así, el grupo de países se amplió aún más para incluir Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Metodológicamente, la propuesta fue realizar la investigación en estos países utilizando el mismo instrumento de recolección de datos con mínimas adaptaciones relacionadas con la organización escolar de cada país. El objetivo fue producir una base de datos que permita realizar análisis comparativos sobre la situación del trabajo docente en las escuelas públicas de educación básica de la región latinoamericana. Entonces, traeré aquí algunos resultados de esas investigaciones que cubren 14 países, es decir, la suma en muchos casos de las 3 encuestas, ya que son con un instrumento muy parecido, casi idéntico. Nuestra expectativa es que la información tratada en la investigación pueda contribuir al debate responsable y necesario sobre las condiciones actuales que enfrenta la educación pública en estos territorios. El cuestionario fue diseñado y adaptado a la plataforma Google Forms. Esta herramienta de gestión de encuestas se encuentra en línea y permite crear formularios de recolección de datos que contienen preguntas abiertas y cerradas, respuestas únicas y múltiples. El encuestado puede completar el formulario después de recibir un enlace proporcionado por el equipo de investigación. Esto es súper necesario en un momento en que uno no puede encontrar al otro. La difusión de la investigación fue realizada por Red Estrado en articulación con la IEAL y entidades afiliadas en los países donde estuvimos. Debido a los criterios de inclusión de los participantes, se trata de una investigación cuantitativa con un diseño muestral no probabilístico, ya que no se estableció previamente un número de docentes para responder al cuestionario. La muestra de la encuesta se dimensionó en un total de 43.049 encuestados en 14 países. El número de participantes entre países fue bastante variado, oscilando entre 37 solamente, como el caso de República Dominicana, como ustedes pueden ver ahí, y más de 15.000 en el caso de Brasil y Argentina. También tuvo una grande concentración en estos 2 países por el hecho de que ahí se contó con un soporte más amplio, se hizo las investigaciones separadas, y así que estos 2 países cuentan con un total de 2/3 de los respondentes. Así, lo que voy a mostrar ahora es el perfil, aquí está el perfil de los respondentes, donde podemos ver que por los países con pocas diferencias, la predominancia es del sexo femenino, en la gran parte, son por más de 70% los respondentes son mujeres, y ahí también tenemos en verde la edad de los respondentes por fajas etarias. A la continuación, aquí están
en separado por países los respondentes por niveles de grados de educación donde están trabajando, desde la educación infantil, la enseñanza primaria y secundaria y la educación media. Sobre todo, el soporte es algo muy importante porque, como vamos a ver, aunque debían realizar las actividades docentes de forma remota, como ustedes pueden ver, está cero el caso de Argentina, porque este dato no está en el cuestionario de Argentina, pero ustedes pueden ver que la mayoría de los respondentes estaba en el momento de la encuesta realizando trabajos a la distancia. Los encuestados informaron que no habían recibido ningún tipo de apoyo o muy poco apoyo para la realización de este trabajo de clases virtuales o el trabajo a la distancia. El tipo de soporte ofrecido varía entre países e incluso dentro de ellos. Algunas alternativas tienen un costo menor, como proporcionar materiales impresos o brindar apoyo pedagógico a los docentes y a los estudiantes. Otras estrategias pueden costar mucho más, como la disponibilidad de clases por televisión o radio y el uso de plataformas o aplicaciones educativas, también los llamados ambientes virtuales de aprendizaje. El nuevo ambiente docente requiere que docentes y alumnos cuenten con recursos tecnológicos para realizar las actividades. Si bien los profesores necesitan herramientas para preparar las clases y llevarlas a los estudiantes, estos necesitan recursos tecnológicos para acceder al contenido disponible. La ausencia de recursos tecnológicos, la falta de un entorno reservado, de un ambiente reservado para el estudio, además de la disponibilidad de una computadora, una buena conexión a Internet, pueden comprometer por completo la participación de los estudiantes, incluso los más interesados. A diferencia del aula presencial, la capacidad de los estudiantes para concentrarse, evitar que se dispersen en ambientes virtuales, está fuera del control del profesor. Ciertamente, los docentes necesitan incrementar aún más las actividades para atraer la atención de los estudiantes. Entonces, ahí tenemos la respuesta de los docentes, de los equipos, de los aparatos que ellos, cada uno, cuentan desde sus posibilidades personales o institucionales. Una otra cuestión muy importante es el manejo de tecnologías digitales. El desarrollo de las actividades de enseñanza a distancia dio lugar a diferentes formas de trabajo y exigió nuevas habilidades a los docentes. Lo que se espera es que el nuevo contexto docente pueda hacer con que los estudiantes participen en las actividades y, en consecuencia, aprendan los contenidos transmitidos. Además, en muchas familias estos dispositivos son compartidos, pero antes que lo diga, si esto es un problema para los estudiantes, no es menos sencillo para los docentes. Y en el caso de los docentes, no solo tener los equipos, mas también saber trabajar con estos ambientes, con estos equipos y con los ambientes virtuales. Pero en muchas familias, en muchos hogares, estos dispositivos son compartidos por más de una persona, tanto en lo que respecta al hecho de que, los casos en que la madre, además de docente, además de ser madre o de ser docente, es madre, y el mismo caso con los papás que son docentes, que también, además de ser papás, son docentes, trabajadores, pero que tiene también hijos que son alumnos, o mismo a los alumnos que tienen sus papás y sus mamás que son trabajadores y que necesitan compartir los aparatos, o mismo a un hermano, a una hermana que necesitan de los aparatos para sus actividades también. En lo que se relaciona a lo que yo ya había comentado sobre la necesaria formación para
las tecnologías digitales, nosotros sabemos que la formación tiene o ha tenido, en las formaciones de los docentes, nosotros sabemos que tenemos, nosotros hemos tenido que lidiar con las tecnologías educativas y los denominados ambientes virtuales de aprendizaje. Pero si esto es un tema por mucho tiempo debatido en nuestros cursos, la realidad práctica está muy distante de tener todas esas condiciones aseguradas. Lo que tenemos visto es que el uso de las nuevas tecnologías ha experimentado un crecimiento sucesivo. Esto tenemos visto en muchos estudios. Iniciada a mediados de la década de los 90 hasta culminar en el último periodo ahora analizado, vemos que los docentes cada vez más empiezan a tener acceso a estas tecnologías, pero no son están muy distantes de tener un dominio absoluto de estos ambientes. La dificultad con el manejo de herramientas digitales y la falta de formación específica en el uso de tecnologías para la enseñanza a distancia acaban, por tanto, dando como resultado un aumento del tiempo de trabajo para la realización de clases. Además del tiempo dedicado al contenido de la disciplina que imparte, se requiere un periodo de tiempo para aprender a manejar los programas y aplicaciones establecidos para la realización de clases, además de otras dificultades inherentes a la falta de experiencia y capacidad de uso de los equipos y recursos digitales. A esto se suman las dificultades para acceder a una buena conexión a Internet. En este cuadro ustedes pueden ver que, por ejemplo, Brasil y Chile tienen menos preparo para la experiencia, apresenta un cuadro poseen más equipamientos, más acceso a los equipos necesarios, pero presentan menos preparo, experiencia previa. Brasil y Chile más aún que Brasil. República Dominicana podemos dejar ahí aislado porque tuvo 37 respuestas, lo que no nos da mucha seguridad para afirmar nada. Pero vean ustedes que a excepción de Honduras y El Salvador, los demás están muy cercanos en las condiciones en lo que se refiere al preparo y a la experiencia previa. Sobre la carga de trabajo, que este trabajo remoto, que las actividades a la distancia han traído, lo que observamos es que lo que los resultados muestran es que gran parte de los participantes, el equivalente alrededor de 80%, y pueden ver ahí que en algunos países mucho más que eso, Uruguay 92%, Costa Rica 93%, manifestó que aumentó la cantidad de horas de trabajo dedicadas a la preparación de clases no presenciales. Y hay que decir que en la gran mayoría de estos países, esta cantidad de horas que se ha aumentado de trabajo no es pagada, todavía sigue siendo no pagada. Al mismo tiempo, solo muy pocos, alrededor de 5%, con también una gran excepción de la República Dominicana, pero ya hice la observación de que no cuenta mucho, afirmaron que ha disminuido. Uno de los posibles factores que contribuye al aumento de la capacidad, de la carga de trabajo de los docentes es la escasa o insuficiente formación de los profesionales para afrontar las tecnologías digitales. Los ambientes virtuales de aprendizaje aún no son conocidos por la mayoría de los profesionales que trabajan en aula. Lo que se relaciona a la efectividad de la enseñanza a distancia, lo que vemos son que los sistemas escolares se han adaptado para llevar a cabo la enseñanza a distancia. Los docentes han tenido que desplegarse para aprender a las nuevas demandas que se les plantean a su trabajo. Y los estudiantes han tenido dificultades para mantenerse al día con las actividades.
Sin embargo, estos esfuerzos están encaminados a paliar las pérdidas que impone la suspensión de las clases presenciales, por la interrupción de la rutina escolar que obligó al reajuste de la planificación curricular. Esta situación excepcional y los resultados de la docencia fuera del aula, realizada debido a la distancia social impuesta por la pandemia, solo puede evaluarse en condiciones muy concretas. Hay que tomar mucho cuidado con evaluaciones muy rápidas sobre esto. La pandemia impuso una abrupta adaptación de los sistemas escolares para que pudieran ir de la noche a la mañana ofrecer de forma remota las actividades que se habían planificado para el entorno presencial. Se revelaron las dificultades de los docentes para realizar el trabajo y se evidenció la precaria situación de los estudiantes para acompañar las actividades trasladadas al virtual. Esta situación excepcional tomó al mundo por sorpresa y demostró cuánto nuestras sociedades y sus escuelas no están preparadas para los desafíos que plantea una pandemia. Para la educación, esta discusión asume una cierta peculiaridad, porque no solo nos obliga a pensar en las formas en que se lleva a cabo el trabajo escolar, sino que también resalta las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Por eso, buscamos discutir a partir de los resultados de investigaciones recientes estos aspectos que se relacionan con esta doble preocupación. Por un lado, el desarrollo de la educación a distancia, que ha llevado a la sobrecarga de trabajo, y por otro lado, la efectividad que tiene este trabajo a la distancia. Para discutir el trabajo a la distancia, y con esto ya voy intentando ir concluyendo, poniendo algunos desafíos para pensarmos desde ahí. Es necesario tener en cuenta las condiciones de trabajo para su realización. La noción de condiciones de trabajo designa el conjunto de recursos que posibilitan la realización de las actividades laborales, involucrando las instalaciones físicas, materiales y suministros disponibles, los equipos y medios para realizar las actividades y otros tipos de apoyos necesarios, según la naturaleza de la producción. En este sentido, la urgencia con la que asumieron las actividades de enseñanza a distancia, ya sea por imposición muchas veces de los gestores educativos o por el propio sentido de responsabilidad de los profesionales, expuso un conjunto de situaciones que interfieren considerablemente en la organización del trabajo pedagógico. Dado que la ausencia de los medios necesarios para el pleno desarrollo de las actividades, es decir, la falta del equipamiento adecuado, conexión de redes de Internet, capacitación insuficiente para el manejo de programas y recursos tecnológicos, poco total ausencia de experiencia con ambientes virtuales, incluso temas relacionados con el apoyo al trabajo doméstico, que comenzó a consumir más tiempo, ya que las mamás también, que las docentes también son mamás, ya tienen que cuidar del hogar, de los chicos, de los más viejos, de la comida, o sea, así como el cuidado con la limpieza de la casa, todo esto, se quedaron fuera de escuela, entre otros, este momento en que estaba ya dentro de la escuela, tenía como que un espacio reservado para dedicarse solamente al trabajo, y ahora ya no están así tan protegidas. Esta situación ha sido fuente de sufrimiento mental, pero físico también, pero mental, y ahí pongo la última pantalla para ustedes. Ha sido, entonces, fuente de sufrimiento, no solo físico, pero también mental, porque esta situación presenta para muchos como una fuente de sufrimiento, con miedos y ansiedades que tiene una conexión directa con el contexto de la pandemia y la inseguridad en relación al futuro.
La relevancia de discutir las condiciones para el desempeño del trabajo en el periodo de distanciamiento social es precisamente para contribuir a una mayor comprensión y conocimiento de los efectos que éstas pueden tener sobre sí mismos y sobre los resultados esperados. La exposición a los riesgos de enfermedad y a los niveles de seguridad en los entornos laborales, aunque sean virtuales, influyen directamente en la vida de los sujetos. Por un lado, esta no es una tarea sencilla, ya que se trata de una multiplicidad de condiciones que es difícil trazar un mapa con precisión. Por otro lado, sabemos que, como observan Golak y Volkov, los trabajadores tienen gran dificultad para verbalizar sobre su trabajo, para hablar de lo que hacen, en detallar los detalles, en explicitar los detalles, que puedan traducirse en palabras. Tiene tendencia a internalizar, para naturalizar lo que es el aspecto exterior del especialista. Esto exige que las condiciones de trabajo sean muy bien observadas. La sobrecarga de trabajo en el momento de la pandemia, según el aspecto que discutimos aquí, es innegable. Puede ocurrir por un conjunto de variables que destacamos, por las dificultades de adaptación a las actividades presenciales, a los ambientes virtuales de aprendizaje, por la falta de dominio de los medios tecnológicos y digitales, por la dificultad para atraer y motivar la participación de los estudiantes, pero lo cierto es que esta sobrecarga puede impactar a la salud de los docentes. El conocimiento acumulado hasta ahora sobre estas formas de trabajo no nos permite prescribir condiciones ideales. Sin embargo, como nos enseña Golak y Volkov, las buenas condiciones de trabajo son aquellas que dan libertad a los trabajadores para construir una obra. Finalmente, la baja expectativa que presentan los docentes en relación a la efectividad de su trabajo realizado durante la distancia social y su percepción de la baja participación de los estudiantes revela un escenario muy preocupante desde el punto de vista de la salud de estos profesionales, ya que tales factores pueden ser causas de estrés y agotamiento, por lo tanto, generadores de insatisfacción y enfermedad. Assim como estas expectativas também indicam que a nível objetivo é necessário pensar em la deuda contraída com os estudantes e suas famílias por um deber incumplido. Muitas gracias por la atención y perdón si me alargué mucho. Estoy intentando retirar el screen. Y volvemos. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesora Oliveira. ¿Algunas reacciones del profesor Bonilla? ¿O algunos comentarios que quisiera conectar con lo que presentó la profesora, con su experiencia tanto como docente y como administrador también universitario, porque usted también es decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, por favor? Sí, muchas gracias. No, me parece que es absolutamente oportuno y yo creo que se ilvana bien con las consideraciones que en cualquier circunstancia pensaba compartirles, muy desde una experiencia directa y a la luz, si me permiten, un tanto más intuitiva, más hasta cierto punto etnográfica, en caliente, sobre la vida nuestra y la vida de mis colegas, a la luz de que también conecta con los datos que presentó la profesora. Por supuesto, y me parece que no pudiera yo discutir con uno solo y hace un diagnóstico perfectamente cabal de la situación. Y por lo mismo, lo que quisiera es más bien hacer una glosa en otro sentido, porque creo que lo que aquí se ha presentado, al menos de cara a la experiencia nuestra, no admite mayor discusión, lo cual es tanto como celebrar la capacidad de síntesis del problema de lo que la profesora Oliveira nos ha mostrado.
A ver, el asunto fundamental la reflexión que yo quisiera adelantar, y es muy a mano alzada en el mejor de los sentidos, es cómo esta circunstancia nos expuso, en todos los sentidos de la palabra, a una vida, y entendiendo la vida en todos sus sentidos, completamente nueva. Es más, cómo nos descubrió. La circunstancia nos descubrió, pero no solo porque nos salió y obligó que tuviéramos que producir sentido de la misma y que la misma sociedad buscara darnos un sentido distinto para comenzar el entorno nuestro, nuestras y nuestros estudiantes, etcétera, sino que en el sentido más dramático de la palabra nos descubrió, nos desnudó. Yo creo que esa condición de desnudez para estos fines es sensiblemente elocuente. De pronto, el mundo la actividad que ejercíamos y la actividad docente probablemente en la vida de muchas y muchos de nosotros tiene una dimensión inevitablemente mistérica. Es decir, que hay algo que ocurre en el aula de clase que es fundamentalmente mágico, íntimo, una comunión particular de algo que se adelanta a puerta, puede que sea factual o metafóricamente cerrada, y que nos aísla para ciertos fines del mundo corriente mientras transcurre. Eso se rompió de pronto y se volcó hacia el ámbito a veces enormemente caótico de nuestra vida cotidiana, al ámbito de lo que ocurre con nuestra familia. Y nuestra familia no solo es el entorno de nuestros o nuestras cónyuges, hijas o hijos, parientes, nuestros perros, nuestras perras, gatas, gatos, etcétera, lo que ocurre en la calle, lo que nos vuelve personas, utilizo deliberadamente entre comillas la palabra normales, a diferencia de esos seres relativamente excepcionales en el rol que jugamos como maestras y maestros en un ámbito habitualmente aislado de donde vivimos. Es decir, esto cambió radicalmente las reglas del juego sobre el ámbito ritual y en esa medida, evidentemente, trastornó la ritualidad de la acción docente, trastornó la ritualidad de la acción de quien fungiera en algún momento o funja como estudiante. Es decir, las normas, el protocolo de comunicación. Piénsese en un escenario común y corriente, y cuando digo común y corriente tal vez ya evoca un mundo que de una u otra manera se cambió inevitablemente en todas las cláusulas rituales, pequeñas o grandes, que determinan un aula de clase. En el hecho de ingresar, de que las y los estudiantes ocupen un espacio determinado, que ellas y ellos estén preferencialmente sentadas o sentados, mientras que quien imparte la clase pueda tomarse el derecho de hacerlo de pie o hacerlo sentada o sentado, etcétera. Hay una disposición del espacio, hay un protocolo con respecto a quién concede la palabra, etcétera, etcétera. Todo eso por fuerza mayor cambió. De pronto todas y todos estábamos frente a una cámara, y a veces estábamos presuntamente frente a una cámara porque por una razón o por otra, a veces por conectividad, a veces porque simplemente no queríamos y teníamos todo el derecho o tenemos todo el derecho a hacerlo, no conectamos la cámara, porque estamos en pijama, porque estamos acostadas o acostados, porque estamos consumiendo los alimentos del desayuno, del almuerzo, lo que sea, frente a un escenario, o porque la vida corriente nos imbuye cuando se trata de una vida que solía ser una vida excepcional. Todo eso, evidentemente, esos trastornos en la ritualidad, pues marcaron en una buena medida cambios sustanciales también en lo que se esperaba de una obra de clase. Para muchas y muchos mis colegas ha sido enormemente traumático el hecho de, por ejemplo, controlar la asistencia. Es decir, ¿qué se controla en un momento? ¿Quién asiste a un aula? ¿Por qué razones lo hace? A veces simplemente está el registro de que está allí, pero no está allí. A veces no aparece allí, pero está allí, porque está conectado desde otro dispositivo de alguien que no está evidente, que está de incógnito, o simplemente son dos personas desde un mismo
ordenador conectados con el aula, etcétera. Es decir, hay una noción de multiplicación o de minimización, de división sobre la asistencia que es interesante, pero además porque yo creo que uno de los cambios fundamentales es que toda la educación se volvió pública. Y se volvió pública en el sentido de lo inevitable. Así fuera en un sistema privado, de pronto las jornadas de clase se diseminaron a un ámbito que ya no era pago. Puede ser que todavía haya costos de matrícula, tuitions enormemente altos, pero inevitablemente tocan al hermano, tocan a la mamá, tocan a la tía, tocan a la abuela, tocan a un público general que puede hacer parte de ese ámbito de conocimiento, de ese ámbito de exclusión, y que por fuerza mayor en algún momento tendrán que alterar seriamente las leyes del mercado sobre la educación. De pronto el misterio y el misterio privativo del conocimiento que se impartía en un aula cerrada y que se vendía justamente como con valor de cambio con respecto al secreto de lo que se impartía y a lo especializado, se volvió del dominio público. Y nunca será extraño el momento en que la mamá, la abuela, la hermana o el gato, etcétera, aparezcan en nuestras cámaras y tengan algo que decir e intervenir cuando estamos en medio de una conversación, en medio de una jornada de clase. Y yo creo que eso es del todo significativo, porque, insisto, esa simultaneidad con la vida implicó una total resignificación del rol sacerdotal. El rol sacerdotal en la medida en que quienes ejercíamos la docencia cumplíamos a pie juntillas en la gran mayoría de casos, por muy experimentales que fueran los ámbitos en los cuales trabajáramos, las reglas más básicas que implicaban un rol claro de jerarquía, un rol claro con respecto al manejo del espacio, insisto, al manejo de la palabra, en fin. Y eso empezó a ser algo que no tenía sentido controlar. Uno de los gestos más habituales que solemos tener, porque además obedece a un problema acústico, es procurar que nuestras y nuestros estudiantes se comuniquen muy poco durante el tiempo en que estamos hablando. Y ahora, hoy en día, estamos en una conversación simultánea absolutamente variopinta. Mientras estamos hablando aquí, inclusive discutiendo entre todas y todos, en el chat va ocurriendo una historia paralela. Es una historia que coge un curso completamente distinto, pero que en última se está complementando, variando, está fugándose del espacio o está regresando. Y todas y todos quienes estamos conectados, estamos cuando menos en dos, porque son muchos más los registros en los cuales estamos interactuando en la pantalla, escuchando, viendo, leyendo lo que ocurre en el chat, pero mientras tanto la gente está comunicándose por WhatsApp o está comunicándose por el Facebook, etcétera, sin que podamos hacer absolutamente nada para conjurar ese efecto. Y a veces inclusive, pues inclusive agradeciendo. Y eso cambió, insisto, todo el problema todo el rol sacerdotal. Ese ámbito cerrado, mistérico, excluyente, exclusivo y lleno de tabúes, de pronto se conjuró en este ámbito. Eso, quiero advertirlo, no necesariamente es algo bueno en sí mismo, pero es un desafío. Y yo creo que de estos desafíos hay cosas que se pueden aprender de forma eminentemente positiva, a pesar de reconocer también lo trágico que ha sido perder el contacto y perder algo que además yo creo que, si me permiten, yo creo que es el mayor desafío que nos trajo la pandemia en cuanto docentes. Creo que no solo fue el desafío tecnológico, coincido plenamente, para todas y todos de seguro, para la gran mayoría de quienes fungimos como docentes en el mundo, pues terminó siendo algo insólito y completamente retador asumir nuevas plataformas, aprender a comunicarnos por este medio, pero es que lo que hubo no solo fue una crisis de conocimiento tecnológico, no fue un desafío tecnológico, fue un desafío al carisma, una crisis de carisma. Y yo creo que esto se conecta con otro asunto, y es que en buena parte de nuestras disciplinas, con ilustres excepciones tal vez,
pero no más en el ámbito de las ciencias sociales, que pareciera ser de los más afines, siempre habíamos solido mirar con algo de escepticismo, con el ceño fruncido, sino con abierto desdén, el rol de los medios de comunicación y el rol de la comunicación, el rol de la mediación comunicativa. Y de pronto a todas y a todos nos tocó, para ciertos fines, así no fuera exactamente en términos de ese canal y con arreglo exacto a esa lógica, volvernos youtubers. Nos tocó de alguna manera aprender la lógica de comunicación, y eso evidentemente entraña otras formas de carisma, entraña otras formas de poder conectar con nuestras y nuestros estudiantes, para las cuales no necesariamente estábamos preparadas o preparados, y probablemente nos encontramos allí, o al contrario, tuvimos una enorme crisis de confianza al darnos cuenta que, a pesar de todos los artilugios tecnológicos que lográramos aprender y sortear, se estaba perdiendo justamente eso. Yo estoy absolutamente convencido, el conocimiento no es un valor neutro en la medida que sea algo que se inyecte por vía intravenosa, por decirlo así, o de computadora a computador, de pantalla a pantalla, o lo que sea. Digamos, tiene un poder mágico fundamental, casi que tiene la dimensión de una sustancia, y es una sustancia que se emana en una buena medida a través de un hecho carismático. Es decir, hay una dimensión objetiva, evidentemente, factual del conocimiento, pero hay otra que se transmite a través del ejemplo, a través de la magia que se ejerce insuflando eso. Y cuando menos en las disciplinas, pues yo creo que en toda disciplina, de alguna manera, inclusive en las disciplinas técnicas, en las disciplinas artesanales, etcétera, es un saber hacer que se transmite no solo a través del ejemplo, a través de la adecuación corporal, del conocimiento técnico, sino a través de un temperamento y un carisma característico, y eso, insisto, en muchos casos corrió el enorme riesgo de desaparecer del todo o tener que readecuarse obedeciendo a otras lógicas. Y entonces, a ver, en ese dilema entre desafío tecnológico y desafío carismático, yo creo que para muchas y muchos ocurrió que creímos que suplíamos la crisis del uno con tratar de afrontar y ponernos a la altura del otro, es decir, suplir con tecnología el problema del carisma. Pero yo creo que, y por eso pues se ha elogiado tanto durante un año, yo creo que nunca habíamos, desde el siglo XVIII, creo que nunca se había insistido tanto como en el último año en las bondades del ingenio, de la creatividad, y bueno, y esa nueva palabra que está al orden del día, que es la resiliencia. Creo que nunca se había insistido tanto o se había ponderado tan positivamente el asunto, ni qué decir que son valores que uno pudiera considerar socialmente positivos en cualquier orden. No obstante, de nuevo indicando que el asunto era el de adecuarse por fuerza mayor a la tecnología, y que esto nos traería la certidumbre de algo que en cualquier circunstancia corría el riesgo de perderse definitivamente, así lográramos tener los controles, la tecnología y la conectividad al día. Porque esto también trajo desesperanza, esto trajo ansiedad, esto trajo pánico. Es decir, ese nivel de ansiedad, de desesperanza, de pánico, ese enorme recelo justamente a perder el efecto carismático, ese enorme recelo a fallar delante de las y los estudiantes, a no sentirnos cómodas o cómodos, pues socavó en una buena medida nuestra autoestima, no solo como personas, sino en general dentro del rol que cumplíamos. Y cuando menos esto nos ha hecho pensar sobre el hecho de qué implica ser docente, nos ha hecho pensar sobre qué implica, o sea, qué son en últimas las características que hacen a quien ha escogido, ojalá por vocación, pero por muchas otras razones, enseñar. Es decir, qué es lo que lo constituye y en últimas qué es lo que lo hace y qué es lo que le da una investidura especial en la sociedad. Esto trajo males físicos y mentales al orden del día, y bien lo sabemos, problemas de postura, problemas de tensión, problemas de sueño, problemas de ansiedad, algo de lo cual me ha llamado la atención que se habla muy poco cuando hablamos de esto, y son problemas oculares. O
En algún momento viviremos en la crisis de una sociedad llena de personas con gafas, con lentes, llenos de muchas aberraciones ópticas, producto de horas inagotables frente a una pantalla, y con un efecto que me parece que puede llegar a ser enormemente grave, y es una generación que se ha acostumbrado a leer en la pantalla. No lo digo de manera apocalíptica, no lo digo de manera ludita, ni mucho menos, pero la lectura es una experiencia que es táctil, es una experiencia que es olfativa, es una experiencia que es sensible y es sensual. Es decir, es el hecho de tomar un libro, de poder darle forma, etcétera, etcétera, pues es todo un proceso de interacción intelectiva que se pierde por fuerza mayor frente a una pantalla, y eso no es ni mucho menos dejar de reconocer la importancia del medio en estos momentos, pero pues corremos el enorme riesgo de que supongamos que se está leyendo igual, y no es así. Y yo creo que en una buena medida también, pues lo que ha ocurrido es justamente que hemos demostrado cuán conservadora es la institución docente. Y no lo digo en un sentido político, lo digo justamente de cara a lo que hace a las instituciones, y es eminentemente una osificación que conduce a el volverse conservadora, inevitablemente conservadora, hasta que recibe sacudones como este que le obligan de nuevo a reacomodarse y replantear el mundo, y a veces buscar devolverse, digamos que a los asuntos esenciales de la vida, para replantear y reexaminar qué es lo que ha venido haciendo, y para esto nos sirvió esta coyuntura. Efectivamente, esta situación sirvió para sacudir el árbol y reacomodar la espina que lo sostiene, y pensar qué es lo que nos hace, porque en una buena cantidad de casos, y pudiera citarlos casi que por cientos, lo que hicimos fue adecuar en plataformas al orden del día virtuales las mismas lecturas que trabajábamos en el escenario de clase. A veces lecturas escaneadas, fotocopiadas, etcétera, que verdaderamente nunca estuvieron pensadas para una pantalla de computador, y exigiendo las mismas dosis de lectura y exigiendo los mismos trabajos, los mismos exámenes, salvo que con adecuaciones a plataformas de encuesta virtual o lo que fuera. Pero esto tiene que entender que esta es otra lógica, y que cada medio comporta una lógica distinta. Y esa lógica es una lógica de todo nivel, es una lógica intelectual, es una lógica mental, por ende, es una lógica corporal. Nunca será lo mismo, por muy cargante que sea un salón, un aula de clase, en circunstancias como, dígase, las de esta hora, un viernes. Nunca será igual cuando estamos interactuando con compañeras y compañeros y estamos en un ámbito ritual particular, a cuando estamos justamente en nuestra casa, frente a una pantalla de computador. Hay un problema que además pues, también ha sido objeto de las neurociencias, y creo yo que es enormemente sensato de asumir. La mente necesita continuamente estarse refrescando para entender. Y refrescando significa que necesita estar cambiando espacio, estar cambiando experiencia, cambiar de un salón al otro, desplazarnos desde la casa a un aula, interactuar con nuestras compañeras o compañeros, con nuestras colegas o nuestros colegas. Seguir por el campus universitario, regresar a nuestra aula, todo el tiempo nos está refrescando, nos hace ponderar y meditar sobre la experiencia. Hoy en día eso se perdió y seguimos anclados en el mismo lugar la gran mayoría del tiempo, y en una eterna sucesión de citas, de clases, etcétera, sin que verdaderamente sintamos que el entorno cambia, salvo por asuntos eminentemente sutiles, angustiosamente sutiles. Y creo que eso efectivamente hace que no podamos suponer que este entorno virtual sirva para albergar las mismas formas en que impartimos clase, los mismos contenidos, los mismos mecanismos de evaluación, y que tengamos que pensar otros. Y hacia allá, digamos que van mis consideraciones fundamentales. A ver, hay algo muy positivo que yo encuentro de esta crisis, y yo creo que nos hizo compartir la vulnerabilidad.
sin menoscabo de ese rol sacerdotal, vuelvo y digo, que es una investidura simbólica eminentemente, nos hizo mostrarnos como personas vulnerables, al igual que nuestras estudiantes, que nuestros estudiantes. E hizo que la jerarquía surgiera a partir de otra serie de condiciones que no eran aquellas que simplemente le estaban otorgadas por un estatus implícito. Hizo que se adentraran a nuestras cocinas, que se adentraran a los espacios de nuestra intimidad y a veces a las impertinencias o los accidentes de nuestra vida cotidiana. Cuando entran mis perros ladrando, por ejemplo, cuando alguien golpea a la puerta y debo yo bajar a recoger un paquete, cuando por ventura alguien deja abierto el micrófono y suena la cisterna del baño o suenan los instrumentos de cocina, nos adentramos a otras dimensiones de su casa, de su vida, que hizo que esa experiencia se volviera enormemente distinta. Pero eso creo que tiene una enorme ventaja, que tiene, digamos, un amparo, un escenario antropológico que es interesante. Nos trasladamos acaso del ámbito ritual perfectamente legítimo, importante, trascendente del templo al ámbito distinto del lugar de trabajo, que es también el lugar de habitación. Y pienso, por ejemplo, en una maloca, en una que yo creo que aquí el ejemplo pues lo explicaría rápidamente. Las malocas son las viviendas colectivas de las sociedades indoamazónicas, que están constituidas por es decir, es una residencia colectiva de una subdivisión de clan que tiene un capitán, y los mayores se reúnen en torno a un fogón en uno de los costados, habitualmente en el costado occidental de la maloca, y allí puede ser toda la noche, habitualmente consumiendo coca y consumiendo tabaco líquido, se sientan a contarle a quien quiera sentarse alrededor el mundo. Eso que llamaríamos a veces un tanto indiscriminadamente los mitos, pero hablan de la vida cotidiana y hablan de los mitos de origen, es decir, de las historias que le dan sentido al mundo, y meditan sobre el mundo e hilan una fina conversación que incide tanto en el presente como en el futuro, como en el pasado que continuamente se está recreando. Yo creo que volvimos, en el buen sentido de la palabra, o tenemos la oportunidad más bien de volver al mambeadero, que no va a ser nunca igual, pero cuando menos nos permite la experiencia de urdir una conversación a veces mucho más horizontal en el mejor de los sentidos. Es un mayor, una mayora que se sientan alrededor del fuego con quien quiera escuchar, a contar sobre el mundo en algo que se teje en múltiples claves y en una conversación que puede sortear muchos meandros, pero que tiene el objetivo, yo creo que precioso de esta época, de mantenernos juntos. Y puede que no sea un mambeadero, pudiera ser una cocina, pudiera ser un huerto, pudiera ser un dormitorio inclusive, porque las conversaciones más profundas a veces ocurren cuando pasamos la noche con alguien y nos quedamos mirando en la oscuridad, meditando sobre el mundo. Yo quisiera compartirles una experiencia personal perfectamente nimia en el gran orden de las cosas, pero que me resulta enormemente significativa. Hace justamente un año, un poco más, tal vez con un mes y medio menos de que se conmemore el año, justamente en el pináculo del desasosiego, de la desazón que trajo el aislamiento súbito, y frente a la percepción colectiva de que como grupo, con las y con los estudiantes, pues había una enorme ansiedad y un enorme desánimo, convinimos colectivamente en reunirnos fuera del ámbito de clase y ponernos una cita a las 10 de la noche un jueves para contar historias de miedo. Era simplemente recrear el ámbito de una manera distinta, aprovechar la noche y aprovechar justamente este medio. Y el asunto resultó siendo tan sorprendentemente llamativo que empezaron a llamar gente y la plataforma estaba
cayéndose ya de la cantidad de gente que se colgó sobre las 10:30, 11 de la noche, y estuvimos hasta las 5 de la mañana contando historias, cada quien contando la historia que quería compartir, con una enorme necesidad de compartir cuentos y compartir su vida. La semana siguiente terminamos haciendo otra que fueron historias de amor, la siguiente hicimos historias de guerra, etcétera. Durante buena parte del semestre recreamos la actividad una y otra vez con convocatoria perfectamente libre, y cada vez que había gente que no era conocida, que terminaron siendo quienes pasaban a contar su historia, y más o menos la rutina fue la misma. Una experiencia mágica, yo creo que enormemente hermosa, pero sobre todo tuvo esa dimensión de la necesidad de volver a establecer una comunión en la palabra, la necesidad de contar la vida y de recrear justamente ese ámbito que, insisto, es mistérico, que puede ser el de la intimidad del dormitorio cuando tenemos una conversación con alguien con la luz a oscuras, y a veces miramos los lados más profundos del mundo justamente dentro de esa complicidad y esas aparentes tinieblas. Y me preguntaba yo, ya orientándome hacia el final, pues yo creo que nos puso frente al desafío hacia varias preguntas que son fundamentales y que en este momento tenemos que estar empezando a responderlas. Es decir, ¿qué es lo que debe enseñarse? ¿Qué es lo que se debe trabajar? ¿Qué es lo que se debe evaluar? Es decir, que los trabajos, si es que va a haber trabajos, ¿de qué tipo debieran ser? ¿Debiéramos evaluar a través de exámenes, por ejemplo? Es decir, y son preguntas que no tienen respuestas, y yo creo que nos obligan de cara a cada horizonte disciplinar a afrontarlas de manera distinta, pero lo que es inapelable es que tenemos que afrontar esas preguntas. Porque a veces tal vez, o sea, yo he optado y en absoluto pretendo ponerme como ejemplo para nadie, estoy contando, es mi experiencia personal. Yo opté por no asignar nunca más lecturas, es decir, les facilito las lecturas, pero las lecturas son perfectamente opcionales. Es decir, asumí la idea de que voy a hablar y les voy a invitar a hablar, ya que tejamos una conversación en torno al tópico de cada jornada, pero que fundamentalmente lo que se preserve es el espíritu colectivo de hablar. Es curioso, en este momento lo que ha prevalecido es una apertura sensible a la palabra y una apertura sensible a la experiencia del sonido. De manera insólita retornamos al mundo, al paradigma de la radio. Las generaciones actuales son muy poco radiales y lo siguen siendo, valga decirlo. Pero en cambio el consumo de podcast, por ejemplo, se disparó. El consumo de otro tipo de productos audiovisuales se disparó. Es decir, se redescubrió, yo creo, y de una manera bastante notable, el rol de la palabra. Y el rol de la palabra nos tiene que también poner a meditar sobre ciertos recursos que son importantes, que es afortunado que estén a disposición, pero de los cuales se había hecho toda suerte de abuso, y yo creo que casi llegando a la peligrosa banalización, como por ejemplo el recurso del uso del PowerPoint. Es decir, el PowerPoint se convirtió en un sustituto para la palabra en muchos casos, y el problema es que terminó abaratando la palabra, devaluándola tanto que todo venía a través de una digestión hecha a escritura, sin que hubiera ninguna otra oportunidad de interactuar. Y hay un enorme problema con eso, y es que la palabra tiene una propiedad mágica, y es que nos obliga a pensar abstractamente. Nos obliga a entender lo que se está diciendo, es decir, no tenemos frente a la pantalla una información previamente digerida para nosotras y nosotros, sino que nos obliga a pensar en abstracto y a dimensionar una facultad poética en la creación del mundo a través del discurso que se había ido perdiendo sensiblemente, y yo creo que eso es algo que amerita volver a ser redescubierto en estas épocas, y que se está redescubriendo, o que al menos nos llama a buscar redescubrirlo. La importancia justamente de la palabra, la importancia de una palabra que además conecta a través de conectar la experiencia propia, que a veces comienza con nuestras propias ansiedades, nuestras propias tragedias, nuestros propios miedos,
o en una situación tan, a veces angustiosa, incierta como la que vivimos con nuestras y nuestros estudiantes que están en situaciones semejantes, pero a veces cuando compartimos los miedos, las ansiedades, etcétera, tiene el más feliz de los resultados y es que terminamos riéndonos de nuestras miserias comunes y eso es absolutamente importante y esperanzador. De una encuesta pequeña que hicimos, o que se hizo mejor, en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, creo que quedó una lección de vida que es válida para cualquier escenario. Después de hacer un sondeo sobre cuáles eran las experiencias en la red que más habían resultado eficaces para las y los estudiantes, sobre quién utilizaba mejor las plataformas, etcétera, quién suministraba mejor los contenidos, fundamentalmente las experiencias que terminaron siendo las más reconocidas no tomaron en cuenta la destreza tecnológica tanto como el hecho de que se les preguntase cómo estaban. Es decir, que se partiera del hecho de reconocer que estábamos en un momento de particular vulnerabilidad, insisto, y que hacía que fuera necesario preguntar y contar cómo estábamos. Es decir, que pudiéramos justamente compartir esa dimensión que hacía que a veces no tuviéramos buen sueño, que hacía que a veces no tuviéramos un buen día y que simplemente hacía que a veces no fuera del caso ni pertinente hacer clase en el sentido más ortodoxo de la palabra, sino simplemente el hecho de hablar. Digamos que entonces lo que yo quisiera en último término remarcar a guisa ya de conclusiones, no creo que tenga ningún sentido celebrar esta situación tan aciaga y aún todavía tan ominosa, donde estamos viviendo en un mundo absolutamente marcado por oráculos y actos de fe, comenzando por la vacuna, que sin subestimar en absoluto lo que pueda entrañar de beneficioso, sigue siendo un gran salto al vacío y un acto de fe, porque es imposible que sepamos cuáles van a ser las reacciones frente a la misma y si va a ser efectivamente eficaz o no. Ojalá que así sea. Y en este mundo todavía tan absolutamente aciago, donde no sabemos qué sorpresa nos traiga la siguiente esquina, en cualquier circunstancia vale la pena reconocer que esto nos puso a todas y a todos en un laboratorio que, para no ir más lejos, propició espacios como este. Antes este tipo de encuentros hubieran sido mucho más esporádicos y hubiéramos sido mucho más renuentes a reunirnos por este medio. Y yo creo que el hecho de que podamos compartir estas experiencias en este y en otros sinnúmero de escenarios, desde los más cotidianos hasta los más excepcionales, pues es una fortuna. Yo creo que en el sentido trascendental, que no ignora las relaciones norte-sur, que no ignora las relaciones inherentes de poder que comienzan por las relaciones de poder que condicionan estas plataformas, yo creo que esto ha hecho que el conocimiento para ciertos fines inevitablemente y a pesar de sí mismo se haya vuelto más democrático, se haya vuelto más asequible. Y yo creo que eso tiene por qué transformar para bien si sabemos aprovecharlo, pues, las relaciones de conocimiento. Y yo creo que, de nuevo, pues replantea seriamente el rol de lo que hacemos para bien. Nos recuerda que el mundo académico puede ser un mundo de extremadas vanidades y de un extremo egoísmo, y que esa vanidad y ese egoísmo, por fuerza mayor, hizo crisis en estas épocas, y nada más por eso creo yo que ha sido cuando menos una tragedia que ha traído también fortuna, con todas las ambigüedades del término, en estas épocas. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias, profesor Páramo, por esa reflexión. Le quiero dar unos últimos comentarios de lo que pude obtener de ambas discusiones y tengo una última pregunta para cerrar el diálogo de hoy. Así que de la profesora Dalila Oliveira yo pude obtener los siguientes comentarios que son los más trascendentales que conectan esta conversación. Ella nos habla sobre una sobrecarga de trabajo que experimentan las personas que trabajan en la docencia, las marcadas desigualdades socioeconómicas en la región que se conoce como América Latina y el Caribe, la
los retos que se enfrentan por la utilización de dispositivos tecnológicos y quiénes tienen acceso a esos dispositivos tecnológicos. La profesora también hace eco, que también está en conversación con lo que menciona el profesor Páramo sobre la brecha de género y las desigualdades de género como quedan marcadas tanto en el trabajo docente universitario como en los espacios domésticos e íntimos del hogar. También yo añadiría que son también unas dinámicas generacionales que se están ampliando ahora mismo también y se están viendo bien marcadas en esta dinámica de la educación a distancia. Otro elemento bien importante que yo pude obtener de esta conversación fue la falta de división de espacio entre lo doméstico, el hogar, vis a vis el lugar de trabajo en el aula de clase, como eso también ha cambiado por completo muchas de las dinámicas que se dan tanto en este espacio virtual como dentro de nuestra cotidianidad en nuestros hogares. Por otra parte, recapitulando lo que expresó el profesor Carlos Páramo, él está hablando sobre una economía política de la educación digital. Está hablando también como las transiciones que se están experimentando cuando se rompe ese ritual sacerdotal que él habla sobre la docencia en el salón de clase, cómo se cambia esta denominada normalidad y cómo también ocurre una ampliación del rol público de la educación. Y también él menciona una crisis de la carisma dentro del magisterio. Y entonces yo quiero añadirle a eso, y después de estos comentarios voy a la pregunta para poder tener el cierre de la conversación. Yo también estoy pensando y conectando cómo las condiciones materiales han sido transformadas. Se crearon nuevas formas culturales pedagógicas. La educación digital o a distancia no es algo nuevo. La única diferencia es que ahora lo estamos haciendo por necesidad, dadas las circunstancias de la pandemia. También estamos observando que se están creando nuevas formas de producir conocimiento, que también a su vez es un reto tanto para las personas que están en la docencia como para los estudiantes. Así que esto está ocurriendo en ambos lados de la mesa, como yo digo. También otro elemento que quiero añadir es el cambio con la velocidad en la que se interactúa, porque ahora mismo, como también el profesor explicaba, que uno tenía que trasladarse de un lugar, de un salón a otro, de su oficina a la universidad, ahora estamos confinados en un espacio que es el espacio íntimo de nuestros hogares, pero también hay una noción de que se cambia la temporalidad en la que se trabaja, porque tenemos que regirnos más como un tipo de disciplina más prevalente del tiempo y que tenemos que ser mejores mayordomos de nuestro tiempo. Por lo menos esa ha sido la experiencia que hemos visto ahora con esto de la pandemia. Y con este último comentario dejo para ir a la pregunta. También la entrada del público a nuestros espacios de la intimidad, que son nuestros hogares. Así que eso ha sido los temas que se han conectado en la conversación que hemos tenido entre estos dos docentes invitados que están con nosotros aquí en este diálogo. Antes de ir a la pregunta, le envío saludos a las personas que nos están siguiendo y que nos están dando comentarios, tanto de aquí hay personas de de Brasil, de Ecuador, de Colombia, así que muchos saludos y gracias por estar presentes aquí con estas personas y con nosotros para esta fabulosa conversación. Así que para darle cierre a esta conversación que ha sido bien fructífera y muy rica, y con muchos temas que si nos quedamos podemos seguir el día completo. Les dejo con esta pregunta y se la paso a la profesora Oliveira y después al profesor Bonilla para sus últimos comentarios. ¿Qué cambios ustedes prevén que traerá en las aulas universitarias luego del fin de la pandemia? Como también ya ha reflexionado bastante mi compañero aquí en esta tarde, el profesor Carlos Páramo, yo pienso que la universidad no será la misma. La escuela básica no será la misma, mucho menos la universidad. Esto, por ejemplo, que comentaba el profesor sobre una cierta resistencia que teníamos nosotros en utilizar este tipo de comunicación, de hacer reuniones a la distancia, eventos, seminarios, todo era lo presencial, muchos viajes, mucha plata para financiar a los seminarios. Esto va a cambiar. Seguramente estamos desarrollando una cultura de que yo no sería fatalista
hasta el punto de decir que ya no vamos a hacer los encuentros presenciales. No, claro que vamos, seguimos queriendo, seguimos siendo humanos y a los humanos les gustan estar en contacto, tocarse, hablar de cerca, relacionarse. Entonces me parece que esto no vamos a perder, pero seguramente yo pienso, por mi propia experiencia, que ya estoy hace un año en 2 distintas universidades trabajando en este sistema desde mi hogar, yo te digo que yo he aprendido mucho. Yo he aprendido incluso que hay otros ritmos, que hay otras maneras de pasar cosas, de discutir, de relacionarse con las personas, aunque sepamos que las interacciones presenciales son otras interacciones. Muchas veces mucho más ricas do que las interacciones que nos permite un aparato como este, pero por otro lado también tenemos esta positividad que yo estoy en Belo Horizonte, en el centro de Brasil, ustedes están en Bogotá, me parece, no sé, y aquí tenemos asistentes de distintas partes de América Latina, así que esta fluidez, este ritmo que tenemos ahora, que ya estaba disponible, pero que ahora lo tomamos como la única manera de nos ponernos en contacto con el otro, porque fue por la necesidad que lo descubrimos, así, o lo perfeccionamos. Entonces, a mí me parece que ya no vamos a hacer clases de la misma manera como lo hacíamos en el pasado. Pero yo quería agregar por lo menos más 2 cositas a estas reflexiones. Mientras escuchaba al profesor Páramo, yo pensaba que el desafío que planteaban los estudiantes en la reforma de Córdoba en 1919, de la libre asistencia, de la libertad de cátedra y de la libre asistencia, ahora lo tenemos en serio con las computadoras. Otro día yo comentaba con mis estudiantes que esto de estar aquí hablando para letras y no más personas, porque la mayoría deja ahí sus nombres y salen y a veces hasta comentan algún asunto de la clase sin al menos abrir la cámara, y es un derecho, sabemos, es un derecho de cada uno, pero eso es distinto. Esto a veces me cansa mucho. Yo les digo por mi experiencia personal, yo salgo mucho más agotada de una clase virtual de que de una clase presencial, que hace 30 años estoy en esto. Entonces, quería decir que esta libertad de asistencia que nosotros tenemos visto ahí en nuestra experiencia en la universidad, también en los profesores, en los docentes, en nuestras encuestas, estas encuestas que yo traía ahí los resultados, también de alguna manera lo siente. Están ahora mucho más involucrados a pensar en cómo atraer a la atención de los estudiantes, de cómo mantenerlos. Claro que no podemos olvidar la observación que hizo aquí la asistente Nadia Marín Guadarrama, me parece, no sé si la pronuncié bien, de que los estudiantes también sufren por sus accesos, por sus dificultades de acceso, sus dificultades con el conocimiento. En Brasil estamos viviendo una situación lastimosa con los que tienen hoy, que están cumpliendo el fin de la educación básica y tienen que hacer este examen que les dan acceso a la universidad, que se llama ENEM, en Brasil, muy parecido al baccalaureado de Francia. Y esta generación que ha llegado ahí en 2020 ha sufrido mucho con esto, porque estamos siempre viendo en los noticiarios que están intentando tener acceso a una buena educación para estar ahí haciendo sus exámenes. Es su vida, es su futuro que está en juego. Y, no entanto, sabemos que por una dificultad social, económica, comentario que lo hizo Dayana Cardona, una de las coordinadoras de la Red Estrado, y que nos asiste desde Colombia, de que los maestros son siempre los culpables. Sí, ya lo eran antes de la pandemia. Ahora
lo vimos mucho más, porque si 80% de los estudiantes no consiguen seguir las clases, muchas veces los periódicos lo culpan mucho más de los maestros que no consiguen hacer con que sus clases sean atractivas do que las dificultades materiales que tienen esos estudiantes. Así que estamos en un cuadro muy novedoso. Yo estoy segura que estamos aprendiendo mucho con todo esto, con la crisis, con todo lo que la pandemia nos ha obligado a vivir, y que no vamos a salir, no son solo las clases que van a cambiar, nosotros estamos cambiando. No vamos a salir de la misma manera, estoy segura. Vamos a ser otros. Las clases, las escuelas, las universidades, y espero que incluso LASA, ¿no? Porque también LASA necesita repensar sus espacios. Como les dije, yo estuve en LASA y sé que también muchas veces muchos latinoamericanos se quedan afuera de LASA porque no pueden acceder a ciertos espacios de LASA. Así que muchas gracias por el diálogo, por la participación, por la posibilidad de estar intercambiando con ustedes. Fue, de hecho, una tarde muy provechosa. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Profesor Páramo. No, pues yo creo que la conclusión fundamental del asunto está en lo que acaba de decirnos claramente la profesora Oliveira. A ver, que eso va en dos horizontes o en tres. De por sí ya cambiamos y estamos cambiando. Y ese es un cambio que no es hipotético, ocurrió y está. Y ya no somos las mismas, no somos los mismos. ¿Acaso necesitemos un poco más de ventaja histórica para darnos cuenta de cuánto hemos cambiado y cuánto seguiremos cambiando? Pero la institución misma ya, por fuerza mayor, ya no va a ser la misma. No solo porque se requerirá de tiempos sociales, acaso muy rápidos, pero tal vez muy lentos, para reconectarnos en términos espaciales y corporales como lo habíamos hecho antes. Hace no más un año todavía era un enorme, nos causaba una enorme angustia no estar en proximidad a alguien, y hoy en día nos da una enorme angustia estar en proximidad con alguien. Y no solo por eso, insisto, sino porque entonces el manejo del espacio va a ser distinto, y el espacio es fundamental como otro elemento formativo trascendental en nuestra experiencia. Vamos, el campus es también un lugar de aprendizaje continuo y de trascendencia. Pero además, pues de cara a lo que se estaba señalando en el chat y que lo trajo a colación la profesora Oliveira, por supuesto que esto tiene otras dimensiones de exclusión, pero ahí yo me atrevería a decir no son sustancialmente distintas a las que ya venían ocurriendo. Es decir, hoy el problema se volvió la conectividad, efectivamente, pero es que antes era el acceso a la educación, simple y llanamente en América Latina. Es decir, las condiciones de exclusión se cambiaron acaso de faz, pero eminentemente siguieron siendo las mismas. Tal vez en términos de cifras valdría la pena hacer una correlación si es que ya no existe, pero las condiciones de exclusión, las condiciones de peligrosidad, claro, por ser docente, ni qué decirlo, hoy se volvió mucho más pública la labor docente por razones que se caen de su peso. Digamos, todo lo que se dice en un aula de clase está sujeto a ser escuchado, editado, tergiversado o utilizado en contra de quien habla en una sesión pública, pero también estamos en una época, y esto es un sino continental, si no es un sino mundial, en que ser joven y ser estudiante se volvió un potencial delito. Digamos, pocas veces en tiempo reciente se había vuelto tan peligroso ser joven, y estamos llenos en el mundo de cuerpos policiales entrenados para dispararle a los ojos a quienes son jóvenes. Entonces, digamos, estamos en medio de una circunstancia mucho más estructural y grave que ya venía, que se acentuó,
y que va a la par con esto, que tal vez no ha sido un resultado directo de lo que ocurre ahora, pero que no ha bajado la guardia, que no ha cambiado. Pero eso no significa, insisto, que esto no entrañe muchos cambios que ojalá, como todos los cambios, podamos asumirlos de una manera la más positiva posible para lo que en últimas yo creo que es el resultado o debiera ser el resultado de todo esto que aquí nos convoca, que va mucho más allá de cualquier dato, que va más allá de cualquier contribución al conocimiento y que vuelve a lo básico, pero es lo fundamental. Y yo creo que esto es un llamado que es absolutamente necesario, por muy pedestre que pudiera parecer, por muy común que pudiera parecer, y es el rol de la universidad, el rol de la escuela, amén de cualquier otra institución, de volvernos mejores personas. Digamos, ¿acaso tal vez también perdimos ese horizonte? Y a veces nos quedamos en una enorme constelación o cuando menos en la enorme quimera de suplir o de suponer que lo que nos traía la educación eran títulos, blasones y formas de exclusión, y tal vez esto lo que hizo fue replantear también para qué es la educación, es volvernos mejores personas, y yo creo que eso es lo fundamental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por tan buena conversación. Tuvimos muchísimos temas que dialogamos y entre cifras y datos, más experiencias tanto personales como etnográficas, tuvimos la oportunidad de ver ambas variantes. Muchísimas gracias, profesor Oliveira, por acompañarnos en este diálogo. Muchísimas gracias al profesor Páramo también por acompañarnos aquí. Y agradecemos profundamente a LASA y a la actividad auspiciada por LASA Dialogues. Agradecemos la invitación. Les exhortamos a que continuemos esta conversación en otros foros, en otros espacios. Y agradezco también que me hayan invitado como moderador. Así que fue un placer tener esta conversación y a todas las personas que nos acompañaron, les agradezco también su tiempo y sus comentarios y nada, por acompañarnos. Así que adelante y a seguir con los diferentes retos que nos tomará tanto como estudiantes de posgrado y como docentes en el aula universitaria en momentos de pandemia y post-pandemia. Así que muchas gracias.